7:59 de la noche del 26 de mayo del 2023. Una alegría, les soy muy sincero, verlos, poder estudiar la palabra con ustedes, porque estamos convencidos que la Biblia tiene la razón. Hoy, 2023, más que nunca, con el avance de la maldad, los padres de familia están pidiendo a gritos que alguien les explique qué está pasando. Y eso es la organización Prevenir, eso es la Escuela de Formación Bíblica Integral. Herramientas para que todo padre de familia obtenga, por ejemplo, en la Escuela de Formación Bíblica Integral, las herramientas espirituales. Y en la organización Prevenir, las herramientas naturales. ¿Ok? 8 en punto de la noche. Vamos a comenzar. Bienvenidos todos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Bienvenidos a estudiar la palabra en esta noche. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Hoy vamos a ver el tercer video de Apocalipsis. Estamos estudiando Apocalipsis, tercer video. Y hoy vamos a hablar de el error de la sucesión apostólica. ¿Qué significa eso? Bueno, permítanme, vamos a ir analizando primero los contextos históricos, geográficos. Vamos a mirar marco temporal, cultural, para darnos cuenta que cuando usted habla, pero antes de iniciar, permítanme excusarme con cualquier persona que pertenezca a la Iglesia Católica. Si me llega a escuchar, quiero saber que no quiero atacarle, no quiero que se sienta ofendido. Le voy a pedir el favor que analice los 10 argumentos que le voy a mostrar. 10 puntos les voy a mostrar del error de la sucesión apostólica, y quiero que mire lo que voy a mostrar de historia. Ya después de eso, pues no se ponga bravo conmigo, porque yo esto no me lo inventé, esto es historia, o sea, esto ya existe, no lo escribí yo, está desde hace 2000 años escrito. Vamos a analizar, ¿ok? En el día de ayer, permítame mostrar aquí las diapositivas, estuvimos hablando acerca de el apóstol Juan, estuvimos hablando acerca de el Coliseo romano, ¿cierto? Estuvimos hablando de los emperadores. El primero, César Augusto, que es el primer emperador en el año, póngale usted aproximadamente 24 antes de Cristo, no me recuerdo bien, no lo estudié hoy, qué pena con ustedes, pero César Augusto es el emperador que ordena hacer el censo, y por eso Jesús en el vientre de la mamita se vio afectado y fueron llevados hasta Belén y allá nació en un pesebre. Ese es el emperador. Después otro importante emperador que no aparece el nombre en la Biblia, pero sí afecta la palabra, lo encontramos con Claudio. Otro emperador, Nerón, ¿se acuerdan que incendió a Roma? Otro emperador, Vespasiano, que le ordena a su hijo Tito, que sería el siguiente emperador, le ordena arrasar con Israel, y vimos el arco de Tito. Por aquí les tengo una sorpresa que dije que ayer no la encontré por ningún lado, pero sí encontré esta foto. Déjenme mostrarles acá. Roma, ¿dónde está Roma? Aquí están mis archivos sobre Roma.
Ay, ¿qué pasó que no lo encontré? Ahora no sé dónde guardé. No sé dónde lo guardé. Bueno, me disculpan. Era la foto de el Coliseo Romano. No, del Arco de Tito y al fondo el Coliseo Romano. Se los debo porque ahora no sé dónde lo guardé. Para que la gente vea que esto es real y que la Biblia lo habla. Pero ¿qué tiene que ver Tito, que destruyó a Jerusalén? Bueno, ¿recuerdan en Mateo capítulo 24? ¿Qué dice Mateo capítulo 24? Vamos a leerlo. Y tiene que ver con la historia. La Biblia es historia. Eso es algo que no nos podemos olvidar. La Biblia no es un cuento de hadas que se lo inventaron los hombres. No, es dictada por Dios. ¿Quién me ayuda, por favor, con Mateo capítulo 24, versículo 21, que tiene que ver con el emperador Vespasiano y con el general Tito, que, repito, llegaría después de la muerte de su papá a ser emperador? ¿Alguien lo encontró, por favor? Mateo 24, 21. Porque habrá Perdón, Yadira, versículo 1, qué pena, versículo 1. Bueno, dice la palabra. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Hasta ahí. La profecía de Jesús, que no iba a haber piedra sobre piedra, que ese templo sería derribado, y así fue, en el año 70. Después Tito se vuelve emperador y Tito es el que inaugura el Coliseo Romano. Ayer estudiamos todo eso, solamente estoy haciendo un recorderis, me gusta repetirlo para poderlo tener en mi mente, y les invito pues a hacer ese ejercicio, repetir. Yo doy una clase con ustedes y aprendo algo, y al día siguiente o cuando salgo a trabajar se lo voy repitiendo todo el que me encuentre, y le voy diciendo y ahí me lo voy aprendiendo. El general Tito muere y su hermano mayor, Domiciano, toma el poder y es el emperador. Y Domiciano es el que le dice al apóstol Juan: adóreme. Juan le dice no. Y es Domiciano el que envía a Juan al exilio, a la isla de Patmos. Y ahí es donde Juan, en isla de Patmos, exiliado, escribe Apocalipsis en el año 90. Vamos a seguir mirando las diapositivas. Recuerden que si alguno quiere las diapositivas, con gusto se los envío, es totalmente gratis. Mire, ayer estuvimos leyendo todo esto, ¿sí lo ven? Hablando del Coliseo Romano, del emperador Nerón, que Tácito habla de él. Hablamos de historiadores como Flavio Josefo, Plinio el Viejo, en fin. Bueno, aquí está el Arco de Tito, eso ya lo vimos ayer, véanse lo de ayer. Vamos a leer acá, mucha atención. Después de la muerte de Tito, año 81 después de Cristo, Domiciano toma el trono y recibe el cargo de emperador. Acto seguido edificó el templo de Vespasiano, el papá, y de Tito el hermano, dedicado a su padre y hermano. Y restauró el culto imperial. Atención con esto. Restaura el culto imperial, que era la veneración de unos pocos emperadores elegidos como dioses una vez que fallecieron, a fin de estimular la memoria de los triunfos de los Flavios. Para los que no saben, los Flavios es una familia. Se construyeron el Templum Divorum y el Templum Fortuna Redux. ¿Qué hizo este hombre? Si estoy compartiendo, sí. ¿Qué hizo este hombre? Este hombre comienza a restituir ¿qué? El culto a los emperadores muertos. Ojo con eso.
Cuando a mí, y repito, señor católico, señora católica, nosotros no estamos en contra del católico, estamos en contra de la doctrina, somos objetivos, no emocionales. Cuando a mí me dicen que San X, San Y, hay que orarle, a la Virgen María hay que orarle, yo recuerdo enseguida que el argumento católico es Santiago 5:16, eso ya lo hablamos también hace unos días, que la oración del justo puede mucho, pero el problema es que ellos están muertos. Y Deuteronomio capítulo 17 prohíbe lo que está haciendo Domiciano. Deuteronomio capítulo 17, versículo, a ver, alguien que me ayude, versículo, procediere, no, 18, creo que es 18, no lo encontré aquí, entonces es 18. Recuerden que yo todo no lo sé de memoria, ¿no? Sino que yo voy relacionando las cosas. Aquí está, capítulo 18, versículo 9. ¿Qué dice, por favor, del 9, 10, 11 hasta el 12? Mucha atención. Que orémosle al tal, que orémosle al tal, que orémosle a el santo X, Y o Z. ¿Qué dice acá? ¿Quién lo lee, por favor? Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Mire que Deuteronomio capítulo 18 del 9 al 12 prohíbe en el versículo 11 consultar a los muertos. ¿Cuál es el problema de orarle a San Pedro, a San Pablo, a María? ¿Cuál es el problema de orarle a todos los santos? Que creo que son unos 7,000 aproximadamente de la Iglesia Católica, que están muertos. Pero Jesús resucitó. ¿Me hago comprender? ¿De dónde viene eso? Viene de Domiciano, que es el que restaura el culto, la adoración a los muertos. Ese es, a los emperadores inicia. ¿Sí? Aquí está. Bueno, déjenme cerrar aquí. Que reinicia el culto imperial, que era la veneración de unos pocos emperadores elegidos como dioses, una vez que fallecieron, a fin de estimular la memoria de los triunfos de los Flavios, de la familia de los Flavios. Se construyeron el templo Divorum y el Templum Fortuna Redus. Los proyectos de construcción constituyen la parte más ostensible de la política religiosa efectiva durante el reinado de Domiciano. O sea, él empieza a construir. Él es el que construye, a ver si lo tengo por acá, él es el que construye, oído, el arco de Tito. No, me equivoqué. Es aquí mismo. Él es el que construye este arco en honor a su hermano. Los romanos son conocidos como constructores. Aunque el emperador también qué pena aquí. Cometí un grave error, un momentico, qué pena con ustedes, permítanme. Se me movió eso. Bueno, discúlpenme que es que cometí un error aquí, que golpeé algo y se me movió la pantalla. Ya, ahora sí. Seguimos. Aunque
El emperador también se preocupó en hacer que se cumpliese la ley religiosa y la moral pública. En el año 85 después de Cristo se designó a sí mismo como censor perpetuo, magistratura responsable de supervisar la moral y conducta romana. ¿Ya se dieron cuenta por qué hoy el Estado es el que está regulando la ética y la moral? Eso viene del Imperio Romano. Lo que hoy está sucediendo es simplemente la repetición de los errores de nuestro pasado. ¿Cuál es el problema? Pues que nos tenemos que tomar el tiempo de estudiar. Sigamos leyendo, mucha atención. Esto dice: el censor perpetuo, que es el cargo que él se designa a sí mismo, es el responsable de supervisar la moral y conducta romana. Ahora tenía el poder de modificar a su antojo la jurisprudencia romana, dando como resultado de su megalomanía, que la historia lo registra como el único emperador que se declaró a sí mismo, oído a eso, Dios mientras aún vivía. Los emperadores romanos se convertían en dioses, pero después de muertos. El problema es que ahora Domiciano es el que decide declararse un Dios vivo y se hace adorar. Hoy, 2023, hay personas que oran a otros santos, digámoslo así, o dioses que están muertos, pero la Biblia registra que se va a levantar, según Daniel el desolador, según Pablo el inicuo, el hombre de pecado, y según el apóstol Juan, el anticristo. Y el anticristo se va a hacer adorar como Dios. Interesante, ¿verdad? Ahora, cuando Domiciano vivía el último apóstol, Juan. Interesante. Ahora que el anticristo se levante y se haga adorar, vive la última iglesia de Jesucristo. Sigamos, mucha atención. Dice, ¿a dónde vamos? Aquí. Se declaró a sí mismo Dios mientras aún vivía, lo que causó un escándalo de escribir el edicto real que obligaba a toda persona a adorarle. Por supuesto, los cristianos no obedecerían este mandato y serían llevados a los tribunales. ¿Se acuerdan que ayer leíamos? Vean aquí, el arco de Tito situado en la vía sacra junto al sureste del foro romano, y miren aquí el foro romano donde mataban a cristianos. Para eso se utilizó. ¿Se dan cuenta cómo las cosas se van dando? Uno tras de otro. Ahora Domiciano se hace adorar, se cree Dios mientras aún vive, declara un edicto real y los cristianos no obedecen ese mandato. Serían llevados a los tribunales. Las religiones extranjeras se toleraban en la medida que no interfirieran en el orden público y que pudieran ser asimiladas a la tradición de la religión romana. Domiciano ordena el destierro de Juan el Apóstol desde Éfeso a la isla de Patmos como reacción a la intolerancia religiosa del emperador. Permítanme mostrarles un momentico, si son tan amables, el mapa para que usted se dé cuenta dónde queda Éfeso, la iglesia de Éfeso, y dónde estaba Juan viviendo. Que lo destierran a Patmos. Tenemos que irnos al hemisferio oriental y buscar Turquía. Recuerdan que ayer les hablé que no se llamaba Turquía hasta 1920 aproximadamente. Se le conocía como la península de Anatolia. Y oído, aquí hay una isla chiquita entre Grecia y Turquía en el mar Egeo que se llama Patmos, que todavía no la logramos ver. Esmirna es cerca de Éfeso, ya Éfeso no existe. Más tarde, cuando hablemos de las iglesias, vamos a verlas. Y aquí
ya empieza a aparecer la isla de Patmos. ¿Dónde está que se me perdió? Aquí está, mírenla. Esta es la isla de Patmos. Bueno, aquí está en griego, ¿no? Sí. Bueno. Mire la que está cerquita. Y Juan vivía por acá, en la península de Anatolia, hoy se llama Turquía, y lo desterró a vivir en una isla. ¿Estamos claros? Sigamos leyendo. De Éfeso a la isla de Patmos como reacción a la intolerancia religiosa del emperador Domiciano, y allí donde el Apocalipsis fue escrito en el año 90 después de Jesús. Mientras que el emperador se hacía llamar Señor y Dios Domiciano, el Apocalipsis responde: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor Dios. Apocalipsis 1:8. Es decir, que hay un solo Señor, que la palabra Señor significa dueño de la tierra. La tensión también se manifiesta en gráficos hallados de la época, como el conocido grafito de Alexámenos, descubierto en el Palatino, que muestra a modo de burla a un cristiano adorando a un crucificado con cabeza de asno. ¿Se dan cuenta ustedes que la crucifixión de Jesús fue real? Porque en el grafito, anoten esa palabra, grafito de Alexámenos, voy a buscarlo acá para podérselos mostrar. Grafito de Alexámenos, vamos a buscarlo en internet. Grafito de Alexámenos, mírenlo acá. Esto está incrustado, o sea, está tallado. ¿Sí lo ven? Mírenlo. A un cristiano adorando a un crucificado con cabeza de burro. Haciendo mención ¿a quién? A Jesucristo. Sí, se los compartí, ¿cierto? Yo no sé, pero yo estudio esto y me dan ganas de decir gloria a Dios, esto es real. Y se está cumpliendo, ya viene el anticristo. Bueno, ya viene nuestro Señor, que es lo importante. Pero ya viene el anticristo, se va a hacer adorar. Ya ahora hay LGTBI, aborto, zoofilia, enseñando a los niños masturbación en los colegios, pedofilia. Ya están hablando de volver a la hechicería, están legalizando otra vez la hechicería para utilizarlo como método de salud en la gente, porque ya el ibuprofeno, acetaminofén, diclofenaco, las pastillas de cafeína no pueden, ya no pueden. Ahora que vienen, hechicería. ¿Eso qué me demuestra? Que lo que dice la Biblia es cierto. La Biblia habla de que en los últimos tiempos la hechicería volvería a tomar fuerza. Ahora, me llama la atención algo aquí. Mucho cuidado. Vamos a mirar algo. ¿Terminemos? No, vamos a dejar hasta ahí las diapositivas. Mañana sigo mostrando diapositivas. ¿Por qué? Y si algún católico me escucha, repito, no se ponga bravo conmigo, yo le estoy dando argumentos históricos, vamos a ver etimológicos, vamos a ver argumentos políticos, eso estamos viendo. La sucesión apostólica es un argumento católico para decir que ellos son la verdadera iglesia fundada por Jesucristo. Y ellos alegan que tienen una sucesión apostólica ininterrumpida desde el primer apóstol, que según ellos es el apóstol Pedro. Yo hoy le voy a mostrar a usted 10 razones, 10 argumentos por los cuales no es cierto. Me dicen que se corta mucho la señal. Debe ser, mi querido amigo, que está lloviendo. Debe ser que... Aquí está lloviendo, ¿no? Debe ser la internet. Pero acá no tengo esta interrupción. ¿Tú estás viendo por Facebook o estás viendo por Google Meet? Es que lo que están viendo por Facebook está molestando. Jorgito, ¿qué me dices? Yo lo escucho clarito.
No, pero Exactamente. no, me están escribiendo desde Facebook. Los que están en Facebook me están diciendo que hay mucha intervención. Por eso, por favor, los incluyo al grupo de Escuela de Formación Bíblica Integral. Les envío el link para que entren directamente acá. Normalmente estos videos los borran, los vetan, bueno, en fin, entonces no los podemos dejar grabados. Vamos a ir haciendo poquito a poquito. Primer argumento. Primer argumento, ¿por qué? ¿Sí? Vamos a refutar la sucesión apostólica. El primer argumento se llama el trono de Pedro. Recuerden que según los católicos, Pedro y Pablo son los fundadores de la Iglesia Católica en Roma. Y toman a Pedro por diferentes argumentos que los vamos a debatir, a refutar. Bueno, un paréntesis, si hay algún católico que desee... me dice Jorge Freites en Panamá que se ve bien. Gracias, hermano. Rolando, debe ser la señal. Reinicia Wi-Fi y todo si quieres y vuelve a integrarte. A ver si se logra arreglar. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo? Pedro y Pablo que son los fundadores de la... Según la Iglesia Católica. Y ellos fundaron la iglesia en Roma. Y por otros argumentos que vamos a hablar, Pedro es el Papa. Y él y ellos tienen los huesos de Pedro, que cabe decir que los romanos fueron los que mataron, dicen, ¿no? Que mataron a Pedro. Entonces, ¿qué? ¿Lo matan y lo vuelven Papa? ¿Cómo es la cosa? Pero vamos a mirar. Vamos a refutar el trono de Pedro. Primer punto. Mucha atención. ¿Qué dice? Los católicos aseguran que el apóstol Pedro vivió en Roma y junto con el apóstol Pablo fundaron la Iglesia Católica. Este argumento no tiene validez, ya que no existe ningún documento que mencione reuniones o concilios donde los apóstoles aceptaron a Roma como centro del cristianismo. Más aún, no existen historiadores del primer o segundo siglo que hagan mención de tal afirmación. Bueno, aquí ya cometí un pequeño error, ¿cómo se dice? Un pequeño error, perdóneme la expresión, gramatical. Voy a tener que buscarlo bien. Voy a buscarlo desde las diapositivas para ir arreglando estos errores, que ustedes me entenderán que somos seres humanos y cometemos errores. Vamos a ver Gálatas 4:26. Por favor, si es tan amable, alguien que lea Gálatas 4:26. ¿Qué dice, por favor? Vámonos a Gálatas 4:26. Gálatas, el primero que lo encuentre, por favor. ¿Qué dice? Amén. El 4:26 dice así: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Qué significa eso? La iglesia cristiana fue fundada en Jerusalén. Hechos capítulo 15 es el primer concilio y único hasta el día de hoy cristiano. Hechos 15. ¿Y dónde fue? En Jerusalén. En Hechos 15, ni en ningún otro libro se habla de que en Roma vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. No. Si hay una carta a los romanos, pero ahí no se menciona que se centraliza el culto o la autoridad en Roma. ¿Qué dice la Biblia? Que la ciudad más importante de la historia, y podría mostrarles muchos versículos que dicen, hasta salmos que dicen que hay que orar por Jerusalén. Y aquí el apóstol Pablo, que los católicos, que la doctrina católica enseña que ayudó a fundar la iglesia en Roma,
Aquí, ¿qué dice el apóstol Pablo? Dice que no, que Jerusalén, la de ¿dónde? La de arriba, es la mamá de todos. Y los romanos enseñan que la ciudad más importante es Roma. Equivocados. El trono de Pedro no es real. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que ayer estábamos leyendo a Tácito, Plinio? Después vamos a hablar de Plutarco, vamos a Flavio Josefo, Plinio el viejo, Plinio el joven, que es enemigo de la iglesia cristiana y le manda una carta al emperador diciendo que los cristianos adoraban a un tal Jesús. Esto me muestra a mí que ningún historiador del primer siglo, o sea, hasta el año 100, del segundo siglo hasta el año 200, ningún historiador escribió que Pedro estuvo en Roma, ¿sí? Que Pablo fundó la iglesia romana. No, ninguno. No hay un texto que me diga eso. Por eso, el primer punto es que el trono de Pedro no es real. ¿Dónde está? Qué pena con ustedes, lo quité. El trono de Pedro no es cierto, porque no hay menciones en ningún concilio. No hay ni siquiera un historiador que hable del tema en el primero o segundo siglo. Claro, inteligentemente me van a aparecer muchos historiadores del tercer siglo. Es que la Iglesia Católica se funda en el año 325 aproximadamente, en el Concilio de Nicea, hecho por Constantino el Grande. 325, antes no existía eso. Si algún católico, repito, quiere entrar, refutar, con mucho gusto, lo hacemos con amor, sin pelear. Yo estoy dispuesto a darle el micrófono, su tiempo debido, para que hablemos. Pero primer punto, el trono de Pedro no existe porque ni la Biblia, ni ningún cristiano, ni ningún apóstol del primer y segundo siglo, ni ningún historiador dijo que hubo concilios allá. La Biblia en Hechos 15 registra el concilio de Jerusalén. Ya más adelante vamos a mirarlo. Bueno, segundo punto. ¿Alguien tiene una pregunta hasta aquí? ¿O todo está bien? Segundo punto, mucha atención. Evangelio de Pedro y Evangelio de Pablo. Vámonos a Gálatas capítulo 2, versículo 8. ¿Qué dice Gálatas 2:8? Vamos a buscarlo. Gálatas 2:8. ¿Qué dice, por favor? ¿Quién lo lee, por favor? Gálatas 2:8. Gálatas 2:8. Léelo, por favor, ¿qué dice? Se me había perdido. Estamos en el 5:3, 2:8. Pues, léelo desde el 7, por favor, si eres tan amable. Listo, mi hermano. Gálatas 2:7 en adelante. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los de los gentiles. Bueno, ¿sigo? hasta ahí. Aquí debemos ser muy sabios, porque si no leemos toda la Biblia, vamos a caer en un error. ¿Cuál? Que hay dos evangelios. Que fue el error de Jesús Miranda, ¿cómo es que se llamaba? El fundador de Creciendo en Gracia, José Luis de Jesús Miranda. Él utilizaba este versículo para decir que hay dos evangelios.
que está el evangelio de Pedro, el de la circuncisión, y el evangelio de Pablo, el de la incircuncisión. Falso. Por eso nosotros hemos aprendido que para saber la verdad, que dice Salmos capítulo 119, versículo 160, que todo estudiante de la Escuela de Formación Bíblica Integral debe saber de memoria. La sumatoria de tu palabra es la verdad. No es que yo coja un versículo y ya debo leer todo. Entonces, si usted está en Gálatas capítulo 2, versículo 7, que dice: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, está hablando Pedro de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, anote Juan capítulo 21, versículo 15 y 17, para entender qué significa el evangelio de la incircuncisión y el de la circuncisión. ¿Qué dice? Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. Anda, desde el 15. Sí, un momento. Bueno. Dale, ¿qué dice? Bueno, desde el 15, Juan 21. Sí, señora. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Hasta ahí. Nótese que en el versículo 15 le dice: apacienta mis corderos, en el versículo 16, pastorea mis ovejas, y en el versículo 17, apacienta mis ovejas, ¿verdad? ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? ¿Apacienta a quién? Del pueblo de El pueblo. ¿Cuál pueblo? Israel. Cuando yo voy a debates con católicos, ellos me argumentan que está hablando de la iglesia. Y hay un pequeño error. ¿Cuál? La iglesia no ha sido formada. Jesús no le está diciendo que apaciente a la iglesia. De Israel. Israel. No le creo. Efesios 2:11, ¿qué dice? No me crea. Créale a la palabra. No me mire a mí, que yo soy un simple mortal. Crea lo que dice la palabra. Y si la palabra lo dice, pues hay que... ¿Qué dice el versículo Efesios 2:11? Dice: Dale, Marlecita, qué pena. reconciliación por medio de la cruz. Efesios 2:11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne. ¿Qué está sucediendo? A Pedro Jesús le dice: apacienta mis ovejas, mis corderos, pastorea mis ovejas, ¿cierto? Pero a Pablo le dice que le lleve el evangelio ¿a quién? No a los circuncidados, que es Israel, a los gentiles, dice el texto. Dice que acordaos que en otro tiempo a vosotros los gentiles se les llamaba como incircuncisión. Entonces, cuando en Gálatas capítulo 2, versículo 7,
Dice Pablo, a mí se me dio el evangelio de la incircuncisión y a Pedro el de la circuncisión. No está diciendo que hay dos evangelios, se está refiriendo a quién, a Israel, que son la circuncisión, y a Pablo la incircuncisión. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Roma es de los de la circuncisión o de los de la incircuncisión? ¿Qué dicen ustedes? Entonces, Pedro, ¿a quién le tenía que predicar? A eso mismo, a los incircuncisos. No, mi señora, vuelva a leer Gálatas capítulo 2, Gálatas versículos 2. 9 y 8. A los de Israel, a los de Israel. No me lo llame todavía Israel. A los incircuncisos. Alejito, si vas a hablar primero levanta la mano, que hace, se flip back, creo que se llama. A ver, lo que es el error de muchos de nosotros es no ser ordenados al hablar. El texto no está diciendo Israel, el texto está diciendo incircuncisos, ya que nosotros sabemos que hay un pacto de Abraham para los descendientes de Israel, que todo nacido de 8 años debe ser circuncidado. Nosotros ya sabemos, 8 días, sí, a los 8 días. Toda persona de Israel es circuncidada, pero el problema es que yo no puedo meter ahí todavía Israel, primero debo explicar. Entonces, Pedro es llamado a predicarle a los circuncidados. Ahora sí meto el pacto de Abraham. Tenían un pacto con su padre Abraham, que a los 8 días de nacido todo israelita debería ser circuncidado. O sea, está hablando de Israel. Y Pablo le predica ¿a quién? Hechos capítulo 18 versículo 6. A los incircuncisos. ¿Qué dice Hechos capítulo 18 versículo 6, por favor? Anoten todos los textos, si son tan amables, escriban, que después nos borran esto y es difícil volverlo a enseñar. Hechos 18, 6. ¿Qué dice, por favor? Versículos 5 y 6. ¿Quién lo lee? 18, 5. Cuando Silas y Timoteo vinieron, Siga. y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿A quién le está hablando Pablo? A los judíos. Siga, por favor. Aquí, pero poniéndose y blasfemando esto, le dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, desde ahora me iré a los gentiles. ¿Se dieron cuenta? Este es el versículo que demuestra que Pablo le dice a los judíos, o sea, los circuncidados, ¿saben qué? Hasta luego, me voy a los gentiles. Ahora, para las personas que hablan de el apóstol Pedro predicando en Roma, una pregunta: Pedro tiene que predicarle a los circuncidados. ¿Los romanos son circuncidados? No. Pablo es el que le escribe la carta a Roma, porque Pablo sí tiene el deber de predicarle a los incircuncisos, a los gentiles.
que usted me diga a mí que Pedro fue a Roma a predicar, es ir en contra de lo que Jesús le dijo: apacienta mis ovejas, cuida mis corderos, cuida mi rebaño, que es Israel. ¿Estamos claros? Vamos a ver qué dice la diapositiva. ¿Sí? Mucha atención. Roma, la supuesta... existe un solo evangelio de Jesucristo. Eso está en Gálatas 1:8 también. Y en Gálatas 2:8 estábamos leyendo los dos evangelios, pero realmente es las personas, no es el evangelio. Existe un solo evangelio de Jesucristo. No obstante, a Pedro se le encomienda predicarle el evangelio a los circuncisos, Israel, y a Pablo predicarle el evangelio a los incircuncisos, gentiles, entre ellos Roma. Roma, la supuesta sede del cristianismo, según la doctrina católica, hace parte de los gentiles o incircuncisos, y la Biblia enseña que Pedro predicaba en Babilonia y no en Roma. Vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. ¿Qué dice, por favor? Primera de Pedro 5:13. Busquemos. No hay historiadores del primer y segundo siglo que digan que Pedro estuvo en Roma. Primera de Pedro, capítulo 5:13. Y el mismo apóstol Pedro, de su propia palabra, dictando o escribiendo el texto, ¿qué dice en Primera de Pedro 5:13? Primera de Pedro 5:13. La iglesia que está en Babilonia, que le pida juntamente con vosotros. Y Marcos, mi hijo, os saluda. ¿Dónde andaba el apóstol Pedro? El apóstol Pedro no andaba hacia Europa. El apóstol Pedro estaba en Asia predicándole a los expatriados. Por favor, ¿puede leer el primer versículo de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1? ¿Qué dice, por favor? ¿Qué dice? Primera de Pedro 1:1. Sí, señora. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Le está escribiendo no a los cristianos. Las dos cartas de Pedro y también el versículo, las dos cartas de Pedro están escritas para los israelitas que están expatriados, sacados de su patria. ¿Quieres decir algo, Marle? No, disperso, dije la palabra disperso. Bueno. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué me vienen a decir que Pedro estuvo en Roma? Mire, que Pedro estuviese en Roma va en contra de lo que la Biblia dice. Pedro le tenía que predicar a los circuncidados, no a los incircuncisos. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Sí están anotando, muchachos? ¿Sí están escribiendo? ¿Sí? Bueno, vamos a seguir. Primera prueba, lo del trono de Pedro no es cierto. Esa es la primera prueba, ¿no? No es cierto. Segunda prueba, Pedro nada tiene que hacer allá porque Pedro le predica es a los israelitas. Tercera prueba, la palabra sumo pontífice. Ustedes han escuchado hablar que esa palabra se le da ¿a quién? Al Papa. El Papa es el sumo pontífice. Vamos a estudiar etimología. Para los que no saben, etimología es la ciencia que estudia el origen de las palabras. Imagínese usted a un gringo escribiendo un libro de Colombia en inglés para sus coterráneos y diciendo que cuando llegó a Bogotá le dieron una changua.
¿Usted se imagina qué van a pensar los gringos? Van a quedar gringos. Perdónenme la expresión. ¿Una qué? Una changua. Enseguida, ¿no? ¿Y qué changua? Entonces nos vamos a la etimología y la persona tiene que estudiar etimología para saber que la palabra changua, primero, es una palabra colombiana, pero no de toda Colombia, ¿no? Es una palabra colombiana que se da en ciertas regiones del país. Gladiveda, ¿ya le llaman changua en Venezuela? ¿O cómo le llaman? ¿Sí comen changua o no? Aquí creo que es sancocho, ¿no? No, entonces no comen. Lo que es que no sé qué significa chagua. Caldo. ¿Cómo? ¿Qué dijo Leo? Aquí no existe eso es colombiano. Eso es colombiano. Aquí es un caldo de pescado, un cruzado, una vaina así. No. Aquí se utiliza la changua. Están equivocados. Ya va Luz Dari. Y que yo sé que Luz Dari sí conoce la changua. Jorgito, en Ecuador no comen changua. En Ecuador. No, aquí conoce el encebollado. El encebollado. No, a mí me gustaba el encebollado, pero sin cebolla. Espectacular. Por eso es que me salieron cálculos en los riñones. Porque en Ecuador, la guatita. Ay, no, Dios mío, la guatita, si no, ni me vayan a invitar guatita porque no pude con eso. Yo vi la guatita que es como callo mondongo, guisado así. Cuando lo vi dije, ¡qué delicia! Y como y enseguida, la guatita tiene maní molido. No pude con el maní. Bien. No pude, no me gustó. Y el encebollado, en Ecuador, estoy hablando de Ecuador, ¿no? Que es que nos toca ver el origen de las palabras. El encebollado, ¿qué lleva? Cebolla. Entonces el encebollado lleva es una sopa de mucha cebolla criolla, cebolla cruda, perdón. Mucha, le pican bastante. Y mucho pescado. Bastante, delicioso. Entonces me dijeron, mire y lo pide si le gusta, ¿no? Y yo me senté a mirar. Entonces estábamos en Tulcán, en la frontera. Hasta ahora estábamos entrando. Y le colocaron el plato lleno de pescado desmenuzado y mucha cebolla cruda encima. Mucha. Yo me quedé mirando. 2. Le dan tajaditas de plátano frito verde. Entonces lo rompen y se lo echan. Revuelven. Además de eso, le echan mucha salsa de tomate y mostaza. Pero bastante. Y limón. Ay, Dios mío. Esos últimos no me gustan. Bueno, entonces yo dije, me dan un encebollado, pero sin cebolla. Yo me comía mi encebollado sin cebolla, delicioso. ¿Qué es la changua? ¿Sí? ¿Qué, cómo? Ese encebollado entonces es como un ceviche. No, un ceviche lleva camarón, este lleva solo un pescado. ¿Cuál es el pescado? Un ceviche de pescado crudo con cebolla, limón y así. El ceviche, bueno, sí, pescado crudo, no, pero este cocinado. ¿Qué pescado es, Jorgito, perdón? Corvina, ese pescado. Bueno, ahora, ¿qué es la changua? Imagínese un gringo explicando la changua en Estados Unidos. Entonces le dice, a ver, la changua es primero una sopa blanca. ¿Por qué? Porque lleva leche. Una sopa con leche, sí. Y es una sopa blanca que lleva papa en rodajas, ¿sí? Cilantro, cebollín, ajo y 2 huevos. ¿Cómo? No te habla claro, Yadira. Lleva pan. No, pero espere, que usted se me adelanta, no se tire del cuento, espérense un momento. ¿Qué dije yo? Es una sopa, cebollín, ajo, cilantro, papa en rodajas, 2 huevos, digámoslo así, un chorro de leche que deja el color blanco, pero no sabe a leche, ¿no? Solo es por el color, un chorro de leche. Y dependiendo las ciudades, en Bogotá
pan duro francés o una cosa que le llaman en Cúcuta, ¿cómo se llama esa rodaja de pan delgado así que se parte? Parece francés. Calao. Calao. No sé cómo se llama, calao. Pero nosotros no nos gusta con pan, ni tampoco con galletas saltinas. A nosotros nos gusta con arepa. Y lo delicioso es coger la arepa y desmenuzarla y echársela dentro del plato y un masacote y para adentro. Entonces imagínense a un gringo explicando eso. A nosotros nos toca aprender etimología. Si vamos a hablar del sumo pontífice, note el error. Si yo le digo sumo pontífice, la gente va a sumar ese nombre sumo pontífice a una figura que se dio en Éxodo, Levítico, Números, que se llamaba ¿el qué? El sumo sacerdote. Y dicen que el Papa es el mismo sumo sacerdote como lo era Aarón y sus descendientes. Y esa figura, por error, la rescataron creyendo que eso significa sumo pontífice. No, señores, sumo pontífice no es el mismo título que sumo sacerdote. Y aquí está la etimología. Vámonos para la raíz de las palabras. Lea conmigo, por favor. Sumo pontífice, el origen del sumo pontífice hace referencia al sacerdote mayor de los dioses romanos politeísmos. Las primeras referencias provienen del año 150 a.C. Oído, la palabra sumo pontífice en su etimología nace en Roma en el año 150. Y bueno, aquí hay algo que tengo que hablarles cuando aprendimos de Julio César, que más adelante vamos a hablar de los emperadores, del emperador. Julio César, año 50 aproximadamente antes de Jesús, recibió el título de sumo pontífice. El constructor del imperio romano, Julio César, recibió el título de sumo pontífice. ¿Por qué? Porque sumo pontífice nada tiene que ver con el sumo sacerdote del tabernáculo de reunión en Éxodo. Nada tiene que ver. Es un cargo de los romanos para el sacerdote de los dioses paganos romanos. Estamos hablando de antes de Jesús, señores. Año 150 antes de Jesús, usted encuentra escritos que hablan del sumo pontífice. Lo que pasa es que hay católicos que los engañan. No, que es el sumo sacerdote. No, ni siquiera tiene las mismas vestiduras. Con eso le digo todo. Y el Papa, que es el sumo pontífice, ¿dónde está el pectoral, caballero? ¿Dónde está la mitra? No, la mitra sí la carga. ¿Dónde está la lámina de oro que dice santidad a Hashem? ¿Sí me hago entender? No es cierto. Mire, el problema ¿cuál es? Que nos cuadran las cosas y nos engañan. ¿Qué dice aquí? Este título, después de 4 siglos, fue otorgado al antiguo patriarca de Occidente de la Iglesia Ecuménica previa al cisma de Oriente en el 1054. Oído, antes de 1054, la palabra sumo pontífice no le había sido dada a nadie. Nunca el apóstol Pedro se le llamó sumo pontífice, porque esa palabra es sacerdote pagano de los dioses romanos. Esto se llama etimología, así se estudia la etimología, el origen de las palabras. Antes que existiese la Iglesia Católica de Roma, que preside el Papa en Italia, y la Iglesia Católica Ortodoxa con sede en Turquía, que preside el Patriarca de Constantinopla, este cargo no es aprobado por los apóstoles o cristianos. Tampoco nace en la historia del Antiguo Testamento. Quiero que miren la pantalla, por favor. Para los que no saben, aquí están los 2 sumos pontífices.
Aquí está, mírenlos. El sumo pontífice de la iglesia en Italia, en Roma, y el sumo pontífice de la iglesia ortodoxa. ¿Sabían que hay dos iglesias católicas? Ahora dígame una cosa, ¿quién tiene más autoridad que quién? ¿Qué me dicen ustedes? Ahí está. Señores católicos, con mucho respeto y con mucho amor, me dirijo a ustedes en esta noche. Son las 9 de la noche, no tengo más tiempo por hoy. Mañana, el lunes seguimos. Van 3 de las 10. Mediten esas 3. Investiguen. Si alguien quiere y me quiere refutar, con gusto. Yo le doy, claro, con mucho gusto. Le doy micrófono, le abro el canal para que pueda venir a debatir. ¿Sí? Pero hay algo que quiero decirle con amor. ¿Sí se dieron cuenta que el Papa Francisco le agacha la cabeza al patriarca de Constantinopla? Ustedes están siendo engañados por la televisión, por muchas cosas. Por muchas cosas que le demuestran cosas. Pedro no estuvo en Roma. Es más, no tenía nada que hacer en Roma. Que Pedro murió allá, que tienen los huesos. Pedro no tiene nada que hacer en Roma, porque el trabajo de Pedro no es con gentiles. El trabajo de Pedro es con su propio pueblo Israel. Pero David, de Jesús le digo, bueno, espere que faltan todavía 7 argumentos para refutar más, ¿no? O sea, déjenme que hasta hoy llegamos a 3. Vamos a ir mirando el resto después, ¿ok? Dios les bendiga a los que están en internet, en Facebook, en YouTube, que nos ayudan a multiplicar este conocimiento, ¿ok? Los espero el lunes nuevamente a las 8 de la noche.